Bien, vamos a otro tema. La caminata realizada desde Chiloé a Santiago por la mamá del pequeño Tomás Ross puso en evidencia el drama que viven los pacientes y las familias de quienes padecen enfermedades poco frecuentes, no solo por los altísimos costos de los medicamentos, sino también por los problemas para conseguir la debida y oportuna atención. Queremos conocer más de esta enfermedad. Nos acompaña para esto el investigador de la Fundación Ciencia y Vida y académico de la Universidad San Sebastián, Enrique Brandán. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido, Enrique. ¿Qué tal, Enrique? Días. Muchas gracias. Bueno, Enrique, hablemos sobre esta enfermedad. Nos hemos conmovido como país con el caso de Tomás, con su mamá, con esta tremenda caminata que ayer concluyó llegando al Palacio de la Moneda para reunirse con el presidente Gabriel Boric, pero nos queda obviamente el conocimiento de esta enfermedad, saber la prevalencia, el cómo se desarrolla. ¿Qué es el síndrome de Duchenne y por qué ataca a algunos niños? Ok, el síndrome de Duchenne es una enfermedad muscular degenerativa progresiva, o sea que va aumentando con el tiempo. Es una enfermedad genética que afecta la expresión de una proteína muy importante en el músculo y que tiene un gran tamaño esta proteína. Por lo tanto, los intentos para poder solucionar los problemas de esta mutación o la no presencia de esta proteína lo hace aún más complejo. Esta enfermedad comienza o se detecta temprano, alrededor de los 2-3 años de edad, y es como les mencionaba, es una enfermedad progresiva. Los niños alrededor de los 6 años a 8 años ya comienzan a presentar algunos problemas de movilidad, les cuesta subir escaleras, desplazarse, etc. En la temprana adolescencia, muchos de ellos requieren de alguna silla de rueda para poder desplazarse. En la adolescencia tardía, a los 17, 18 años, algunos de ellos requieren de ayuda para poder respirar y hay problemas de respirar. Y ya adultos, entre los 20 y 30, estos niños fallecen de problemas cardiorrespiratorios. Ya, es una progresión que evidentemente no tiene un buen pronóstico, digamos, si es que, me imagino, no se opta por algún tratamiento como el de la familia de Tomás, ¿no? Ellos han hecho grandes esfuerzos por encontrar la posibilidad de financiar este medicamento de 3.500 millones de pesos. Ese medicamento, que es uno de los más caros del mundo, de esto sea de paso, ¿qué hace sobre un niño que tiene este síndrome de Duchenne? ¿Le devuelve la movilidad completa? ¿Retrotrae absolutamente todo? ¿Son solo algunas mejoras? ¿Cuál es el pronóstico de algo así? Ese medicamento, que es un medicamento nuevo que fue aprobado por la FDA hace exactamente un año atrás, es un medicamento que le va, si es que todo funciona bien, le va a dar una movilidad bastante mejor y una calidad de vida bastante mejor lo que tiene hoy. Pero los científicos aprendimos de que hay otra enfermedad que se llama distrofia muscular de Becker, donde se producen distrofinas, estas proteínas más pequeñas. Lo que intenta este medicamento, este tratamiento, es producir a través de terapia génica estas proteínas más pequeñas. Esta proteína más pequeña no es totalmente funcional. Por lo tanto, cuando uno se pregunta cómo es un niño que tiene Becker, que es el símil de lo que ocurriría acá, es una persona que tiene mayor movilidad, que puede vivir relativamente normal y que en algunos casos pierde la movilidad ya en edades avanzadas, 60, 70 años. Ya, pero es una sobrevida mucho mejor y una calidad de vida mucho mejor que la que tendría sin ese medicamento. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Ya. Enrique, y esto estaba leyendo, solamente ataca a los varones, según la literatura a la que estuve mirando. ¿Por qué pasa eso solamente con los varones y lo otro? ¿Es solamente esto aparece cuando uno es niño o puede uno de adulto también generar algo que conduzca a un síndrome de Duchenne? En el 99,9% de los casos esto ataca a niños varones, como tú mencionas, y esto se debe a que el gen de distrofina está en el cromosoma X. Los varones tenemos cromosoma X y un cromosoma Y. Por lo tanto, si está mutado en el cromosoma X, no tenemos un contragen. En el caso de las mujeres, tienen dos cromosomas X. Si hay uno mutado, tienen el otro cromosoma en buenas condiciones. Por lo mismo, las madres son portadoras de esta enfermedad, ¿me entiendes? Entonces, y se aparece más tarde para distrofia muscular de Duchenne, no. Las características empiezan más tempranas, pero existen muchos tipos de distrofia y hay otras distrofias de distintos tipos que pueden aparecer más tarde, pero se deben a otras fallas génicas. La que falla la distrofina es distrofia muscular de Duchenne.
Ya, ¿y se sabe por qué falla? Porque usted dice esto es por causa genética, esto está dentro del cromosoma X, pero ¿qué hace que un niño tenga esa falla y que vaya a desarrollar este síndrome de Duchenne y otro, la gran mayoría, no, y no tenga este síndrome? ¿Está estudiado o se sabe qué es lo que falla? Sí, se sabe perfectamente. Son mutaciones que ocurren, que hay presente en el gen. Distintos tipos de mutaciones. Pueden ser mutaciones puntuales, pueden ser de lesiones, pueden ser problemas de procesamiento del gen. Eso se sabe muy bien. Hoy día con las técnicas de biología molecular, una persona que tiene distrofia muscular de Duchenne se puede hacer la secuenciación del DNA a partir de la sangre. Ya, Enrique, pero perdón, yendo como más atrás, ya, por mutaciones, pero ¿se sabe por qué se producen esas mutaciones? En el fondo yo me imagino que en el desarrollo humano hay una serie de mutaciones porque va ese cromosoma o los cromosomas desarrollándose y puede haber algunas que son normales y otras anormales como esta. No sé si estoy bien o mal, usted dígame, es súper desde lo neófita que uno es en estas materias. Mi pregunta es, ¿por qué se puede llegar a producir una mutación que genere un problema como este? ¿Son factores ambientales? ¿Son factores hereditarios? ¿Son hábitos? No sé, uno en el embarazo puede hacer algo distinto que dé mejor o peor pronóstico de esto, o todavía no se sabe o todavía no sabemos qué está en nuestras manos para evitar algo así. Bueno, puede haber muchas causas para producir las mutaciones, pero ¿por qué ocurre en este gen? ¿Ya? Porque uno diría, bueno, puedo tener mutaciones en muchos genes y de hecho eso ocurre. Pero ¿por qué particularmente en este gen? Porque este gen es el más grande que nosotros tenemos, el que codifica la proteína más grande. Aquí se da una mezcla de situaciones bien complejas. Es el gen más grande, es la proteína más grande, solo está en el cromosoma X, por lo tanto no tengo un contragen. Son situaciones extremadamente que se han dado, ¿no es cierto?, a través de la evolución, que son muy complejas y que radican en la no expresión de esta proteína. Ya, doctor, ¿y la tipología del síndrome de Duchenne? ¿Qué le dice a usted la casuística? ¿Esto afecta por igual a todas las poblaciones del mundo, a todas las razas? ¿O hay alguna prevalencia, algo especial que tengamos los que vivimos a este lado del mundo y en Chile en particular? No, esta enfermedad se da en todas las razas, se da por igual y tiene una incidencia del orden de 1 en 3.500 niños que nacen, ¿ya? Lo que significa que si bien se cataloga como una enfermedad rara, no es tan extraña. O sea, 1 en 3.500 no es tanto. En Chile se ha calculado del orden de 800 a 1.000 pacientes. Sí. Personas con... Y usted que está en la academia, que está en la universidad, que está también en la Fundación Ciencia y Vida, la preocupación del mundo científico por este síndrome, no lo quiero llamar enfermedad, por este síndrome de Duchenne, ¿cuánto se está investigando hoy día para determinar las causas? Porque conocimos el trabajo de este laboratorio que vende el remedio a un precio muy elevado, 3.500 millones, porque al parecer hay pocos estudios, uno puede entender que hay poca preocupación quizás de los laboratorios o de la ciencia por esta enfermedad, versus otro montón que también hay que investigar. Sí. Mire, hay una preocupación tremenda, o sea, Duchenne, hay agrupaciones de familiares en los distintos países, hay asociaciones, Thalamuscular Dystrophy en Estados Unidos, que es una asociación muy grande de distrofia muscular. No, en investigación es muy intenso. Lo que pasa es que es un tema muy complejo. Para el desarrollo de este medicamento o de este tratamiento, llamémoslo así, se requiere de biología celular, biología molecular, virología, porque es la manera en que se entrega esto, etc. Por eso los costos son tan elevados. Aquí hay 20, 25 años de investigación muy intensa de muchos grupos de académicos y que finalmente algunas empresas farmacéuticas se han interesado en esto. Y no es esta la única empresa, Sarepta, sino que hay otras empresas farmacéuticas que están con ensayos clínicos en este momento para esta enfermedad, con soluciones similares o variantes de la que sacó esta empresa. Enrique, hablemos un poco del diagnóstico. ¿Cómo se diagnostica esta enfermedad? Bueno, primero, ¿qué alerta puede entregar un niño que a uno le signifique consultar? ¿A quién se le consulta? ¿Quién puede llegar a diagnosticar algo así? No sé si quedan niños que no reciban ese diagnóstico y si no recibieron un diagnóstico a tiempo, juega de alguna manera con el pronóstico que pueda tener esta enfermedad. Sí. El diagnóstico no es complejo, se expresa a los niños normalmente en los jardines infantiles o en sus casas. Los padres notan que los niños les gusta salir a jugar menos, pues se sienten más cómodos, por ejemplo, quedándose en el recreo, dentro de la sala del jardín. Y lo normal es que lo deriven a un médico general. Y el médico general
al ver estas características, hay ciertas características cuando el niño está en el suelo, le cuesta pararse, o por ejemplo las pantorrillas son muy gruesas, etcétera. Por lo tanto hay indicadores, y ahí lo más lógico es que lo deriven a un neurólogo que con un par de exámenes ya va a sospechar bastante que este paciente tiene esto. Ahora, si están todos diagnosticados, bueno, no, nosotros vivimos en un país que tiene ciertas realidades, ¿no es cierto? Y yo he sabido de casos de niños que quedan postrados por mucho tiempo en zonas muy aisladas, zonas rurales. Por lo tanto, pero hoy día yo diría de que eso se ha mejorado, inclusive mejorando la calidad de vida se ha extendido la cantidad de años que viven estos niños. Por ejemplo, si usted le entrega una mejor calidad de aire, ¿ya? A estos muchachos, como les cuesta respirar, si usted tiene purificadores de aire, etcétera, se puede mejorar. Lo mismo algún tipo de terapia, de ejercicio, etcétera. Entonces, a veces se ha visto casos que llegan hasta los 32, 35 años. Ya, ¿y hay una edad donde sea sí o sí necesario que se diagnostique? ¿El llegar antes al diagnóstico mejora en algo lo que va a pasar después con el desarrollo de este síndrome? Mientras más temprano sea el diagnóstico, mucho mejor. Y mientras más temprano se puede hacer algún tipo de terapia, mucho mejor. Porque el músculo, como esta es una enfermedad que va decayendo, que es progresiva, el músculo se va afectando, y mientras antes uno pueda tomar esas medidas, al menos puede mantener una mejor fisiología del niño. Y en Chile la ciencia está trabajando para intentar darle respuesta a este síndrome de Duchenne, porque claro, hemos conocido el avance de la ley Ricardo Soto, que hoy día llega a 27 enfermedades que se denominan enfermedades raras o enfermedades de alto costo, pero eso es para llegar al remedio. Yo no sé si eso si trae aparejado recursos también para investigar y para que Chile de alguna manera pueda hacer una contribución a la ciencia a nivel mundial. Bueno, en investigación, algunos grupos, nosotros hemos trabajado muchos años en distrofia, hemos trabajado en aspectos un poco diferentes, no de terapia génica, sino que hay una serie de efectos secundarios que van con el daño y el deterioro del músculo. Entonces nosotros, trabajando en inhibir algunas de esas características, podemos mejorar la fuerza muscular. Pero sin duda estamos sometidos al financiamiento local, ¿no es cierto?, por las agencias como ANID, o en algunos casos yo pude optar a financiamiento por la Asociación de Distrofia Muscular Norteamericana, justamente para estos estudios. Enrique, para ir finalizando, uno ha escuchado, bueno, este caso con el síndrome de Duchenne, que ha hecho que otros marchen también por esta misma situación, pero hay otras enfermedades, síndromes, patologías que son atrofias, distrofias. Yo no sé la diferencia entre una atrofia, una distrofia, y si todas son de la misma familia. Hace poquito nomás una guagüita, Andrés, de solo 7 meses con una atrofia muscular espinal tipo 1, su familia también necesitaba un medicamento de 2.000 millones de pesos, pero en ese caso sí existe la cobertura. Entonces, mi pregunta es, ¿son todas de la misma familia? ¿Hay algunas que están mucho más investigadas que otras y por lo tanto los precios siguen siendo altos, pero menos porque se ha escalado más, porque hay más gente que necesita ese medicamento? ¿Cómo se relaciona una con otra? Bien, las enfermedades son distintas, ¿ya? En las distrofias musculares tenemos un paraguas. El nombre de distrofia es debilidad muscular, ¿no es cierto? Eso es lo general, decir distrofia. Claro, entonces en las distrofias tenemos muchas de estas enfermedades, de tal manera de que cada una de ellas se debe, podemos tener 100, 200 distrofias distintas, y cada una se debe a mutaciones en proteínas distintas, de tal manera que van a requerir remedios particulares. Yo creo que estamos viviendo tiempos muy interesantes de revolución biotecnológica, y que en un plazo razonable, quizás 10, 15 años, vamos a tener acceso a una serie de medicamentos y otras técnicas que se están desarrollando, que están comenzando a ingresar a fase clínica, que van a ser extremadamente revolucionarias en esto. Pero son enfermedades distintas, son causas distintas, y por lo tanto requieren soluciones particulares. Y de ahí los elevados costos de estos medicamentos. Enrique Brandán, investigador de la Fundación Ciencia y Vida y también académico de la Universidad de San Sebastián, muchas gracias por esta entrevista, por ayudarnos a comprender además un poquito más del síndrome de Duchenne, que ha estado tan mediático, desgraciadamente, en esta última semana. Gracias, muy bien. Enrique, que le vaya bien. Muchas gracias a ustedes, buen día. Gracias, buen día. Bien, pues vamos a ir a una pausa.